y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol, me siento solo. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo y último del año episodio de Pueblada. Como todos los sábados, los vamos a acompañar en esta queridísima Radio de las Madres, en la M530, en el dial, en YouTube también, en el canal de esta radio, M530 Somos Radio, hasta las 8:50 junto a Primenlic y Gasti Cardús. Buen día, ¿cómo andan? Buen día Chino, buen día Gasti, buen día a toda la audiencia, como siempre, que nos acompaña sábado a sábado. Y acá con muchas ganas de charlar un poco sobre todo lo que está pasando, con un poco de ganas de que no hiciera tanto calor como está haciendo ahora, siendo las 7:04 de la mañana, haciendo 25 grados al menos en la ciudad de Buenos Aires. Preferiría que la cosa esté un poquito más alivianada, pero bueno, no importa, siempre con muchas ganas de charlar con ustedes y de charlar con la audiencia de todo esto que es nuestro país. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá todo bien, con ganas de venir. La verdad que tenía ganas de hacer el programa, tenía ganas de estar acá en la Radio de las Madres. Una fecha ya casi en las vísperas, como decía el Chino, de pasar de año, ¿no? Pero bueno, siempre acompañando a las madres y con mucho programa por delante. ¿Vos, Chino, cómo estás? Muy bien, muy bien. Cerrando este año con un programa además, bueno, muy especial, ya se los compartimos, vamos a estar hablando y qué mejor manera de cerrar este año de Pueblada. Vamos a estar hablando una vez más con Carmen Arias en esta Radio de las Madres, en esta radio que es de ellas, así que bueno, vamos a tener el privilegio, el lujo también de compartir unos minutitos de charla también con ella para cerrar este programa, despedir el año y bueno, y recargar energías para lo que viene. Recargar energía, pero seguimos, el sábado que viene igual nos encuentran acá y bueno, vamos a seguir haciendo esta pueblada, seguir tratando de encontrarle la vuelta, de poder cumplir con esta consigna que nos dejaba Eve en su último jueves en la plaza. Último programa del año, pero no último en general de la vida de Pueblada. Se nos viene el sábado que viene, ya el primero del próximo año, que va a ser el 3 de enero. Así que no nos tomamos vacaciones en este programa, elegimos seguir haciéndolo sábado a sábado para también poder seguir discutiendo sobre todo aquello que sucede, que tenemos que pensar, que tenemos que compartir, que tenemos que debatir todos y todas juntas. Así que con muchas ganas de que arranque esta temporada de verano, de al menos hacer el intento de explicar lo que pasa, porque sabemos que por momentos se pone difícil, pero no imposible. Y en definitiva de construir la pueblada que nos pidió Eve y de hacerla de la mejor manera posible, de manera colectiva. ¿Cómo pasaron Navidad? Bien, por suerte, bueno, en familia pudimos compartir la Nochebuena y la Navidad todos juntos, eso siempre es positivo y nada, la verdad muy contento porque también uno piensa, a Milei le queda una Navidad más y la próxima debiera ser peronista, debiera ser de nuestro pueblo, así que nada, también lo digo ahora porque si lo digo después Carmen nos va a retar porque seguramente diga se tiene que ir mañana. Pero bueno, nada, muy contento la verdad. Chino, ¿vos cómo pasaste? Bien, también con familia, tranquilo igual, pero bueno, en familia pasamos muy lindo,
acostamos temprano y estaba lejos, eso sí. Mi mamá estaba en la costa, así que fui para allá y arranqué tempranito el 25 porque era jueves. Así es. Y había que estar en la plaza con las madres, cuya marcha no se detiene por nada, no se detiene por clima, no se detiene por festividades. Hablábamos, no me acuerdo si el sábado pasado o el anterior, incluso de aquella recibida del nuevo milenio en la plaza con las madres. Y bueno, este fue un 25 de diciembre también donde se marchó como todos los jueves en lo que fue la marcha 2489, y que es muy importante seguir sosteniendo, seguir acompañando. El jueves también va a ser un jueves particular porque va a ser 1 de enero, pero bueno, en esta marcha que será la 2490, allí estarán las madres una vez más como todos los jueves. Hermoso, y como siempre ellas marcando el camino, semana a semana. Sí, a veces uno lo tiene naturalizado, ¿no? Uno ve a las madres y sabe, son años de historia, años de lucha, años de demostrar, bueno, dignidad, fortaleza, lo que siempre hablamos. En la cena de Navidad conversaba con mi hermana y le decía, no, mañana le digo al mediodía, si no almorzamos me voy y después vengo, le digo a la tarde porque es la marcha, le digo, quiero llegar temprano. Y ella me pregunta, ¿viste? Todo, mañana también, me dice, le digo, pensar, digo, desde que naciste vos, le digo, ya hacía 10 años que todos los jueves, o sea, no se suspendió nunca. Como bueno, a veces dimensionarlo de esa forma, para una persona de 30 años, 40 años, es un montón. Pero bueno, esas son nuestras madres, ¿no? Eso es lo que transmiten también. Cuéntenos ustedes cómo la han pasado esta Navidad, si han podido ir el jueves también a la plaza, algo de esta semana que les haya sucedido al 11 3200 0530, también nos lo pueden mandar al chat de YouTube. Y si no, también nos pueden mandar un mensajito en nuestras redes sociales, que son en Instagram pueblada.oc y en ex Twitter puebladaoc sin punto. Dicho todo esto, podríamos decir que de esta manera comienza Pueblada. Y volvemos con Pueblada. Vamos a repasar un poquito las noticias, como dice Eve como dijo Eve ese último jueves, tratar de explicar lo que pasa, pensarlo un poquito entre todos y bueno, hablar un poco de actualidad antes de este programa, donde después tenemos mucho de repaso. Recién algunas cosas decíamos muy por arriba. Vamos a hablar un poquito de la historia de las madres. Bueno, ambos van a hablar sobre cuestiones que tienen que ver muy con el inicio de este proceso de lucha, de estos 48 años. Así que bueno, vamos a poder discutir mucho y después vamos a también poder hacerle alguna preguntita a Carmen también, pero bueno, vamos con la actualidad primero, con un breve repaso de lo que fueron las noticias para arrancar. El día lunes hubo en Ensenada un plenario, una reunión del Movimiento de Derecho al Futuro, donde Axel Kicillof encabezó el encuentro con más de 1000 dirigentes de toda la provincia. Estaban intendentes, legisladores, funcionarios provinciales, y vamos a escuchar un cachito de lo que se dijo. Para quedarnos acá, nacimos para construir una alternativa a este modelo, que está todo mi compromiso, toda mi tarea va a estar destinada a la construcción política. No alcanza con resistir, con cuidar
Hay que darle una perspectiva de futuro. Que existe otro camino, lo vamos a construir con todos los sectores. Hoy venimos a lanzar una nueva etapa de construcción de una fuerza política que trascienda nuestra provincia de Buenos Aires. Y no venimos a repetir la historia, venimos a crear un futuro diferente. No nacimos para que... Bueno, allí un pedacito, algo de lo que decía Axel Kicillof en ese encuentro, en el que participó también, entre todos estos dirigentes, intendentes, legisladores, ministros, referentes políticos, sociales, comunitarios. Estaba también allí presente Carmen Arias en este acto en Ensenada, también compartiendo esa especie de cierre de año, donde también el gobernador Axel Kicillof dejaba este mensaje con tanta claridad sobre lo que viene y planteando también el desafío de poder construir una alternativa nacional a este modelo nacional y trascender también las fronteras de la provincia. Sí, y recién hablábamos de la Navidad, de cómo la pasábamos y, bueno, un poco contando nuestra Navidad, pero no fue una Navidad de festejo para todos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, donde la policía de la ciudad mató a Gabriel González, un vecino de la Villa 20, en Lugano, luego de un forcejeo en el barrio durante la mañana de Navidad. Ni la Fuerza, ni el Ministerio de Seguridad porteño, ni el Poder Judicial emitieron aún información oficial al respecto. Bueno, hay mucha información dando vueltas sobre este suceso, sobre este asesinato por parte de la policía, donde le disparan con una escopeta en el pecho a Gabriel González. Desde mi humilde lugar, a los que quieran más información, porque todavía, como decimos, ni el Poder Judicial, ni la Policía de la Capital, ni el Ministerio de Seguridad porteño han informado nada, pero está en Twitter siempre Mapa de la Policía, que es una cuenta que recomendamos, para que puedan seguir el caso y también para que puedan ver todo lo que sucedió con este vecino de Villa 20 en Lugano, donde, reitero, la policía de la ciudad lo asesinó luego de un forcejeo. Sí, son terribles las imágenes que han circulado mucho estos días, que, bueno, afortunadamente frente a la ausencia de comunicaciones oficiales, como comentabas, bueno, hay mucho archivo registrado por los mismos vecinos del barrio, donde se ve con claridad cómo la policía de la ciudad hace uso de armas de fuego en una situación que no ameritaba. Ni Gabriel González ni ninguno de los presentes representaba en ese momento una amenaza letal para los policías de la ciudad. No estaban armados, como se quiso también circular, decir. Las imágenes muestran con claridad que no era lo que ocurría y bueno, estuvieron circulando estos videos donde se ve cómo tiran los policías a quemarropa desde muy cerquita sin que la situación lo amerite. Seguiremos esta situación de manera específica y también pedimos no solamente justicia por Gabriel González, sino que se deje de hacer estas situaciones de violencia institucional, de gatillo fácil, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todos los espacios donde sucedan, y más en estas situaciones donde en definitiva se ve de manera clara como un vecino intentaba sobrellevar una situación entre otros vecinos y la policía no supo respetar ningún tipo de espacio, de protocolo, así que estaremos acá atentos para seguir la situación de manera seguida también.
Dicho esto, también esta semana se ha escuchado mucho a Lilia Almoine, particularmente asegurando a la Argentina como un país que cuenta con la cantidad de aviones suficientes, la cantidad de aviones Hércules que podrían utilizarse para realizar vuelos de la muerte, en alusión a la práctica criminal del terrorismo de Estado durante la última dictadura, a través de la cual se arrojaba a personas al mar secuestradas ilegalmente y también se las arrojaba para asesinarlas directamente. Frente a esta situación, Hijos de Capital exigió públicamente al Congreso y al Poder Judicial que se tomen medidas urgentes y efectivas contra esta conducta contraria a todos estos años de democracia en nuestro país y los compromisos con la memoria, la verdad y la justicia. Teniendo en cuenta este tipo de declaraciones que se hacen, ¿no?, en modo, de manera casi chistosa, ¿no?, por una legisladora nacional y por una referenta también del espacio de la Libertad Avanza, más que nunca nos tenemos que poner con el compromiso también de seguir reivindicando que nunca más es nunca más y que esto no solamente que volver a ocurrir, sino que se tiene que tomar con la seriedad suficiente lo que ha sucedido en la última dictadura de nuestro país y también la responsabilidad de los agentes del Estado, de los legisladores, para que justamente estos discursos de odio no sigan repitiendo. Muy, muy desagradables y repudiables las declaraciones de Lilia Almoine, que no vamos a reproducir, no vamos a darle más vuelo, pero sí repudiar, porque se toma, hacen estos comentarios con mucha ligereza, esta alusión a los vuelos de la muerte y tomándose en chiste la voluntad de reiterarlos en esta actualidad. Es imposible no vincular las dos noticias, ¿no? Como esta situación donde el partido gobernante y las autoridades nacionales tienen esta política ni siquiera de negación, sino directamente de reivindicación de las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar, con un contexto donde después pasan estas cosas como las que comentábamos, que ocurrió en Villa 20 en Lugano, donde las fuerzas de seguridad actúan de manera muy similar a como actuaban en esa época. Así que, por supuesto, también el repudio a estas declaraciones y la necesidad de seguir poniéndole un freno y repudiando cada vez que estos hechos tienen lugar, porque son cosas que no se pueden dejar pasar a la ligera. Sí, totalmente. Y antes de pasar con la siguiente noticia, asumo la vinculación, ¿no? Porque yo lo venía diciendo, PRI es una referente de la Libertad Avanza, pero es una de las personas más cercanas a Javier Milei en este último tiempo, recordando el enfrentamiento con Villarruel, siendo una que fogonea la interna. Digo, es una de las personas más cercanas al presidente, y que haga estas declaraciones, totalmente repudiable, y no me lo quería guardar. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, el Ministerio de Capital Humano y ANSES confirmaron este viernes que el mes de enero de 2026 los jubilados y pensionados percibirán un aumento del 2,47%, siguiendo el índice de precios del consumidor, el IPC, en noviembre de 2025. La jubilación mínima de 419.335 pesos sería compuesta de 349.335 pesos más un bono de 70.000 pesos. La jubilación máxima 2.350.461 pesos. Y la pensión universal para adulto mayor, la PUAM, 349.441 pesos. Son 279.441 de la pensión más el bono de 70.000 pesos. La pensión no contributiva por invalidez o vejez, 314.513 pesos, también compuesta por 244.513 pesos de parte de la pensión y el bono de los 70.000 pesos. La pensión no contributiva
de madre de 7 hijos también va a estar compuesta por el bono de 70.000 pesos y el valor de la pensión, que es de 350.000 pesos. La asignación universal por hijo, 125.518 pesos. La asignación universal por hijo con discapacidad estaría llegando a los 408.705 pesos. Y la asignación familiar por hijo para el primer rango de ingresos, 62.765 pesos. Clarísimo esto de el bono de 70.000 pesos que sigue, ¿no? Hay como una cosa que no hay posibilidad de que tenga ni un mínimo aumento, de que además este 2,47% representa absolutamente nada en la vida de las personas. Tal cual, porque ese 2,47% ni siquiera es por el total que se suma con el bono. Vos estás recibiendo tu pensión o tu jubilación más el bono, pero el aumento es por sobre la jubilación, que es decir, es menor a lo que venís recibiendo de un bono que tampoco lo utilizan en manera de decir, bueno, es un aumento y buscamos, no sé, más adelante otro bono, no sé. Uh-huh. Pero no hay una estrategia en cuanto a lo provisional por parte de este gobierno. Totalmente, el sistema profesional totalmente saqueado y olvidado por parte de quienes manejan hoy nuestro país. Y jubilaciones que por supuesto no alcanzan para nada. Está clarísimo que con 420.000 pesos no se puede vivir, no se puede llegar a fin de mes, en un contexto en el que además también para todas estas líneas es un dinero que le tiene que alcanzar a las familias, en un contexto en el que además el Estado también se borra de otras situaciones y de otras prestaciones que antes brindaba. Entonces es doble el desafío para los jubilados, para los pensionados, para todas estas familias, porque tienen que hacer frente a mayor cantidad de erogación, a mayor cantidad de gastos, con un monto que es claramente insuficiente. Y pasando de noticias, se votó también en el día de ayer el presupuesto, este gobierno que había gobernado los últimos 2 años, el 2024 y el 2025, sin presupuesto, y que de pronto este año parecía tener una preocupación muy grande en nombre de las instituciones y del cuidado de la República por poder contar con un presupuesto para el año que viene. Recordamos, había votado en la Cámara de Diputados la semana pasada y se habían logrado revertir las 2 secciones que hacían referencia a la marcha atrás con la ley de financiamiento universitario y con la ley de emergencia en discapacidad, pero seguía siendo un presupuesto absolutamente regresivo. Y si se quiere, uno de los ejes de la discusión, uno de los ejes donde se puso centralidad en el debate en el día de ayer, tenía que ver con un artículo en particular y todo lo que era el capítulo 2. Luego de aprobar el presupuesto pasaba a votarse capítulo por capítulo, y había uno en particular que era el segundo, que se había llevado muchas miradas, porque era un artículo que ataca con muchísima claridad a la educación y a la ciencia y el financiamiento del Estado Nacional a estos sectores, y salió aprobado positivamente como lo proponía el gobierno nacional, lo cual significa también un gravísimo avance sobre estas vías de financiamiento, también para áreas tan sensibles e importantes como lo son la educación, la ciencia, la defensa también, que se vio afectado. Un gobierno que se jacta de la reivindicación y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que tanta laraca había hecho también con la compra de los aviones, y que se daban el gusto de también tomárselo a la ligera y hacer chistes, como escuchamos a Lilia Lemoine, sobre qué se podría hacer con estos aviones. También avanzó sobre el presupuesto a defensa. Quienes estén
YouTube, ahí se puede leer este artículo 30 que dice, deróganse a partir del ejercicio fiscal 2026 las siguientes disposiciones legales: A, el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias, esto es la ley de educación nacional sancionada durante el kirchnerismo, que establecía el 6% de presupuesto como horizonte para alcanzar en materia de educación, que se había logrado incluso superar durante el kirchnerismo, que después había retrocedido, pero bueno, seguía estando esta meta del 6% en todos los presupuestos y en la legislación nacional. Bueno, se dio por tierra con eso. Después el segundo punto, se derogan los artículos 5º, 6º y 7º de la ley 27.614 de financiamiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, destruyendo también este presupuesto que ya viene siendo muy atacado, desfinanciado y con cosas que ya se han probado en la Argentina, y recordamos en la década de los 90 mandando a los científicos a lavar los platos, y después todos los científicos que han migrado, que han salido del país luego de formarse acá con un gran esfuerzo de inversión por parte del Estado Nacional y con todo el sacrificio que implica también el desarraigo. Bueno, lamentablemente la falta de condiciones que planteaba el Estado para que puedan desarrollarse profesionalmente hizo que muchos de estos científicos migren y se vayan del país, y se vuelve a probar en esta ocasión con las mismas recetas. En tercer lugar, se deroga el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, que también establecía las metas presupuestarias para el financiamiento desde el Estado Nacional a la educación técnica que tiene una parte del financiamiento por parte de las provincias, como todo el sistema educativo desde la Ley Federal de Educación, pero que había otro también, una fuente de financiamiento desde el Estado Nacional, y que estuvo circulando, y ponemos otro gráfico, estuvo circulando mucho en estos días, un gráfico que da cuenta de la caída en la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional desde que asumió Milei. Se habían ejecutado en 2023 159.642 millones de pesos a su valor de hoy, digamos, o al valor estipulado para el peso en 2026 en este presupuesto. Y desde entonces, desde que asumió Javier Milei, esa ejecución presupuestaria de este fondo para la educación técnica se disminuyó, llegando a la proyección que hay para el año que viene, según este presupuesto que se aprobó en la noche de ayer, una caída del 93% de estos recursos que van destinados desde el Estado Nacional al fortalecimiento de las escuelas técnicas. Recursos que se utilizan para comprar los insumos que utilizan en esas escuelas, para fortalecer el equipamiento de estas escuelas, que por supuesto requieren una inversión mayor que una escuela común. De los salarios de los docentes, del sostenimiento de estos espacios se encarga cada provincia, como ocurre con toda la educación media, pero este fondo que el Estado Nacional envía para poder fortalecer presupuestariamente estas instituciones decreció respecto a lo que se había ejecutado en el año 2023 un 93%. No llega a los 30.000 millones de pesos
en el año 2024, 34.000 en el año 2025 y se proyecta para el 2026 11.281 millones de pesos, 11.281 contra los 159.600 que se habían ejecutado en el año 2023. Así que también muy preocupante y muy grave este ataque a la escuela técnica, que bueno, que es también una de las grandes virtudes que tiene el sistema educativo argentino, estas escuelas técnicas instaladas durante los gobiernos peronistas, y que tan importantes fueron para algo que después dicen todos los partidos políticos y de lo que se jactan todos los partidos políticos, que es, bueno, cada uno lo dice de una manera distinta, pero siempre se habla de que Argentina tiene el capital humano, ¿no? Incluso en el lenguaje más liberal, digamos, siempre hay una jactancia de eso. Bueno, eso tiene que ver también con cómo nos formamos y cómo nos educamos y qué posibilidades da el Estado para que los y las pibas y pibes de nuestro país puedan formarse en estas escuelas donde se termina el secundario también con conocimiento de algún oficio, de un saber específico que pueda potenciar después, y que está estrictamente vinculado también con la capacidad instalada que tenga un país en materia industrial, y siempre van de la mano estos modelos de financiamiento a la educación y a la escuela técnica con modelos que atentan contra la industria y la producción nacional, y donde vemos tristemente como se ve hoy el cierre de tantas fábricas y tanta pérdida de puestos de trabajo. Bueno, y por último, en este artículo que se votó positivamente en el día de ayer, se deroga también el inciso 1 del artículo 4 de la ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa, el FONDEF, que con esta aprobación de este artículo en el marco de este presupuesto para el año que viene también queda vaciado y desfinanciado. Terrible lo que sucedió anoche en el Senado, terrible lo que se votó, y no deja de pensar esto último que dijiste, Chino, de cómo esto atenta directamente contra la industria, ¿no? Casi la desaparición de las escuelas técnicas, porque estamos hablando de un presupuesto que se redujo un 93%, que como decías vos pasó de 160.000 millones de pesos a 11. Nada, me preocupa, y pensaba esto, ¿no? La relación de los pibes que terminan en esas escuelas, pibes que le dedican muchísimo esfuerzo, pibes que realmente saben a lo que se quieren dedicar, por eso eligen estudiar a eso, y que después de tanto tiempo de estudiar, de practicar, de tener la posibilidad de tener escuelas de calidad, con máquinas, con docentes, con proyectos integrales de producción, ya sea de mecánica, ya sea, no sé, de cualquier índole, que se preparan para la industria argentina, ¿no? Para el trabajo en la industria, y bueno, son ahora también las industrias las que se van a ver perjudicadas a la hora también de poder contar con estos pibes y pibas que se forman para trabajar ahí y para hacer crecer nuestro país, básicamente, porque es eso, ¿no? La relación de estudiar, egresar, trabajar en una producción nacional que hace que nuestro país cada vez sea mejor. Bueno, hoy está totalmente debilitado desde todos sus ejes. Hoy más que nunca tenemos que salir a defender la educación pública, gratuita, de calidad, todo aquello que durante tanto tiempo ha sido algo básico y fundamental en nuestra historia como país, y que al día de hoy lo tenemos que estar discutiendo, ¿no? Algo que parecía impensado no hace 50 años, o hace 20, o hace 30, hace 5. Entonces, frente a este tipo de situaciones donde nos quieren amedrentar constantemente y buscan que nuestros pibes y pibas, que nuestros hijos, hermanos, familiares, conocidos no puedan tener la posibilidad de tener una formación digna, de calidad, y también con la posibilidad
de formarse en temáticas y en cuestiones que sabemos que van a aportar no solamente a su formación particular y específica y personal, sino también a la de nuestro país. Bueno, nos queda la responsabilidad también de, como nos pedía Eve, hacer esta pueblada donde también manifestemos la necesidad y la responsabilidad del Estado de seguir haciendo que estos pibes y pibas puedan tener la misma educación que quieren y que se merecen. Así es, y para cerrar, ustedes saben, sábado a sábado comentamos la agenda del espacio cultural Nuestros Hijos. No tenemos chivos para meter hoy, 27 de diciembre, de agenda en el ECUNI, que se ha mantenido abierto todo el año, a pesar de los embates y los ataques por parte del Estado Nacional, el vaciamiento también del predio del ex-ESMA. Pero bueno, frente a la falta de algún chivo, de algún videíto mandado por el ECUNI, por este espacio cultural Nuestros Hijos, creado por las madres de Plaza de Mayo en el predio de la ex-ESMA, la que sí habló sobre esto fue Carmen Arias en la última plaza, en la que fue la marcha 2489. La escuchamos. Entonces, a los jóvenes que le echan tanto la culpa de que gracias a ellos ganó Milei, todo eso es mentira, es mentira. Los jóvenes, la mayoría están bien ubicados y bueno, nosotros le decimos siempre que hay que seguir esa línea y luchar para que se vaya Milei. Yo siempre digo que quiero que se vaya antes, si fuera por mí ya sería esta noche. Pero bueno, sí, porque no lo puedo ni ver. Bueno, gracias nuevamente. Seguimos la lucha, como decimos las madres, no la vamos a aflojar ni un poquito. El jueves que viene, que es 1 de año, acá vamos a estar. Llueva o truene, como diría mi madre. Y bueno, gracias a todos nuevamente. Feliz Navidad y nos vemos el jueves. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Carmen en la plaza de este jueves, nada más, como decía ella, Feliz Navidad, porque era 25 de diciembre, y lo que nos contaba, que lo que adelantaba el chino, es que fue a Lecuni, que se encontró con un niño de 12 años, que le dijo: discúlpame, Carmen, ¿vos me podrás contar cuál es la historia de las madres de Plaza de Mayo? Y Carmen lo miró, esto con sus palabras, ¿no? Yo solo se lo traslado, como si estuviera contando un cuento. Carmen lo miró y le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué querés saber la historia de las madres de Plaza de Mayo? Primero le preguntó su edad, el niño contestó 12 años, y ahí Carmen le preguntó por qué. Y él le dijo: porque quiero saber nuestra historia, quiero saber lo que sucedió. Entonces Carmen, muy emocionada, bueno, contó que lo llevó a recorrer, que le mostró las fotos y que se lo contó, y ahí hacía esta reflexión que escuchábamos recién de si hay pibes de 12 años que quieren saber nuestra historia, que quieren saber lo que pasó y que quieren saber de las madres. Claro que la juventud no está perdida, claro que la juventud no está con ellos, que eso es un invento de los medios de comunicación y de la derecha, que los jóvenes están bien parados y saben para dónde ir. Así que bueno, eso tiene nuestra comunidad, ¿no? La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político de la dictadura. El hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres, hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. ...7:45 volvemos con Pueblada y vamos a charlar un poquito, como prometíamos, de la historia y de estos primeros años de las Madres de Plaza de Mayo, estos primeros pasos en estos ya 48 y vamos para 49 años de lucha. Mandar un saludo antes y responder algunos de los mensajes a Miguel que nos dice que pasó la Navidad allí lejos con su familia argento-eslovaca. A Sergio de las Heras, que también nos manda un mensaje muy, muy lindo en el chat de YouTube también. Y bueno, ya nos saludaremos como es debido al cierre del programa, pero bueno, que espero que hayan pasado una feliz Navidad y que pasen también un feliz año nuevo junto a sus familias y seres queridos. ¿De qué vamos a hablar, Gasti, en esta ocasión? Hoy, estando a vísperas de Año Nuevo, habiendo pasado la Navidad, quise traer algo un poco más descontracturante, algo un poco más para charlar entre todos y todas, y obviamente algo de lo que a mí me divierte hablar, que es de fútbol y de las madres de fútbol y de lo que nosotros sentimos. Las madres van a estar muy vinculadas a este pequeño repaso, pero bueno, el eje central va a ser esa pelotita que rueda sobre el verde césped y que vemos a 22 personas correr entre sí con una persona vestida totalmente distinta que le dice a los demás cómo tienen que jugar, que es el árbitro, y que a los futboleros nos vuelve loco, y no hay mayor explicación que esa, porque cuando escucho la crítica de son 11 personas corriendo atrás de la pelota, digo, sí, y cómo me gustaría ser uno, digo, pero bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque faltan nada más y nada menos que 167 días para el inicio del nuevo Mundial de Fútbol, es decir, del Mundial de Selecciones Nacionales, que repasamos el sorteo acá, y estamos, bueno, nada más y nada menos que a 3 años del último Mundial de Fútbol, que fue el que hemos sido campeones del mundo, y hemos visto a nuestro pueblo quizás en su última pueblada, por decirlo de alguna forma, haciendo homenaje a este programa y a las palabras de Eve, pensándolo rápidamente. Vinieron muchas luego en protesta a este gobierno, pero en una convocatoria de alegría y de felicidad, una de las últimas sin lugar a dudas, donde más o menos 5 millones de personas han salido a la calle. Y bueno, todos tenemos nuestros recuerdos, ¿no? De la famosa foto viral de la parejita arriba del semáforo, de lo que eran las autopistas, bueno, lo que eran nuestras calles, lo que produce este querido deporte. Así que bueno, hablar un poco sobre eso, porque no todos los mundiales se han vivido así. El 2022 claramente en Qatar con
con una fecha en particular. Recordemos que arrancó en noviembre y terminó el 18 de diciembre, lo cual no era nada normal para la cotidianidad del fútbol. Hemos pasado por el Mundial de Rusia, que a nuestra selección no le fue bien, que fue muy turbulento en cuanto al manejo del grupo, del técnico. Bueno, en 2014 en Brasil, donde nos ilusionamos todos con la posibilidad de ver campeón a Messi, María, a Sabela, esa selección que tenía mucho en nuestro fútbol local. Y yendo más para atrás en el tiempo, la selección de 2010 con Diego de técnico, pucha, si no nos ilusionamos ahí, viéndolo al Diego de traje tan lindo, con el profe Signorini, con Batista, con todo su cuerpo técnico que también nos ilusionó mucho. Y podemos ir para atrás y recordar siempre dónde estaba nuestra selección en cada mundial, porque todos fuimos protagonistas, quizás menos en el 2002, que nos volvimos en fase de grupos, pero es una selección con mucha historia, con mucho fútbol, y que siempre fue protagonista dentro de la cancha, salvo en un mundial que se dio una paradoja muy grande. Una selección, que sí era protagonista dentro de la cancha, que jugaba al fútbol, que hacía goles, pero que lo que estaba pasando afuera era realmente alarmante, y era realmente lo que sacudía un poco a nuestra sociedad, a nuestra población y obviamente a nuestro pueblo, y se veía reflejado en el fútbol. ¿De qué estoy hablando? Bueno, del Mundial de 1978, Mundial donde Argentina sale campeón mundial, que se celebra en este país bajo, obviamente, la dictadura cívico-militar, dictadura que tenía ya desaparecido a nuestros compañeros y compañeras, y ya tenía como protagonistas a aquellas madres que se habían organizado, que habían usado el pañuelo de sus hijos como símbolo, que ya habían peregrinado a Luján, que ya habían tomado políticamente la Plaza de Mayo y haciendo la propia jueves tras jueves, que se encontraron un jueves en pleno mundial con una televisión que esta vez sí las iba a escuchar, con una televisión que esta vez sí les iba a preguntar, y que incluso les iba a hacer una pregunta muy fuerte para algunos quienes lo vemos en esta época, que es, a nosotros nos dicen que ustedes mienten. Bueno, los que mienten son ellos, los que mienten son el gobierno, decían las madres. Pero no se los quiero contar yo, las quiero escuchar a ellas, así que vamos a pasar a ver este video de la televisión holandesa, de la televisión que venía a cubrir el Mundial. Recordemos el que podía haber sido el último Mundial de, por ejemplo, Johan Cruyff, que realmente decide no viajar a la Argentina, y una Holanda que también jugó la final de ese Mundial, y que entrevistaba a las madres en Plaza de Mayo, y lo que hablaban era lo que vamos a escuchar ahora. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. Esta es una de las copias, por favor. A ver. Qué emoción ver las imágenes, cuando las madres estábamos más desperdigadas, cuando estábamos sufriendo todavía la desaparición y asesinato de las 3 compañeras, aparecieron los holandeses a darnos esa mano increíble, y así nos conoció el mundo. Cada uno decía lo que quería,
como lo sentía, lo que le pasaba dentro. Ese día fuimos muchos a la plaza porque nos habían anunciado que iban a venir y la verdad que fue increíble. Por eso lo queríamos recordar, que los holandeses, todos jugadores, periodistas, mujeres y hombres, nos dieron ese gran abrazo. Gracias al pueblo holandés. Bueno, ahí escuchábamos a Eve, ¿no? Qué magnífica que es y que fue siempre Eve, escucharla y bueno, nos relataba lo que mostraba el video, lo que escuchábamos para quienes estamos escuchando por radio, digo, es el relato de las madres a la televisión holandesa, televisión que había venido a cubrir el mundial, televisión que había venido a hablar de fútbol a un país donde lo que estaba pasando era más fuerte que el fútbol, quizás por primera vez, quizás por única vez, pero la Pueblada no estaba en los estadios, sino que la Pueblada estaba ante la injusticia, ante la desaparición y el saqueo de hijos, de bebés, de vidas que se había llevado y se estaba llevando el gobierno militar, y nuestras madres con mucho coraje, con mucha fuerza, le hacían frente. Ahí veíamos en las imágenes a muchos policías que caminaban a través de ellas, policías que en el audio, si ustedes ven el video entero de la transmisión, se escucha cómo las intimida, cómo le dicen vamos, circulen, cómo las apuran. Y lo que yo quiero destacar es a veces, para hacer una metáfora con lo que estamos charlando, ¿no? En el fútbol lo que vale es el gol, ¿no? Lo que vale es que la pelota entre al arco y no importa cómo. No importa si fue el gol del Diego gambeteándose a todos los jugadores de Inglaterra o si fue el gol anterior que fue con la mano. No importa si fue el gol de Palermo que le quedó abajo del arco contra Uruguay y nos clasificó al Mundial, o fue el de cabeza que le hizo a Vélez casi de mitad de cancha. Lo que importa es que la pelota entre. Y para las madres no importaba solamente que la pelota entre. La pelota claro que tenía que entrar, pero importaban un montón de cosas. Importaba cuando le preguntan cuántas son, decir que somos miles, decir que somos todas, que acá estamos todas las madres. Cuando le preguntan por sus hijos, decir que no están buscando un hijo o una hija, que están buscando a todos los hijos y a todas las hijas. Cuando le preguntan, nos dicen que ustedes mienten, decir, nosotras no somos las que mentimos, ellos son los que mienten. Hace 2 años están mintiendo, están hechas todas las denuncias, están hechos todos los procesos judiciales y también están registrados, y contaban las madres en ese mismo video sobre la desaparición de 3 de ellas. Contaban las madres en ese mismo video sobre la tortura que habían sufrido algunas de ellas que decidían estar ahí, y ahí es cuando uno ve la solidarización de la maternidad, como la llamaron las madres, la colectivización de esa lucha y cómo todos podemos acompañar y hacernos parte, porque a día de hoy sigue habiendo muchos mensajes de odio, como lo decíamos hace un rato, por parte del gobierno nacional con Liliana Moine a la cabeza. Sigue habiendo mucho negacionismo, lo hemos escuchado de Villarruel, lo hemos escuchado de muchas personas de este gobierno, y la verdad que a veces puede haber cosas que nos distraigan, ¿no? Imagínense esa población que estaba atravesando un mundial. Yo arrancaba a contar esto con la comparación del Mundial 2022, el Mundial más fresquito que tenemos en la memoria, aquel Mundial que nos llenó alegría, de ese 18 de diciembre, a vísperas de la Navidad, a 7 días de la Navidad, que decidimos salir a la calle a festejar, a abrazarnos, después de haber estado con la pandemia, después de haber atravesado el COVID, decidir salir a la calle, abrazarse con el otro, encontrarse y casi olvidarse de todo lo malo que estaba pasando. Bueno, en el 78 las madres no se olvidaban de todo lo malo que estaba pasando, las madres seguían en la plaza, y en esa plaza se pudieron encontrar nada más y nada menos que con la televisión holandesa, una televisión que, como dice Eve en este último fragmento, las hizo conocida al mundo porque logró romper con ese bloqueo, con
con esa pantalla mediática que vendía la dictadura y logró exponerlas a las madres como lo que eran, ¿no? Como símbolo de paz, como símbolo de lucha y de resistencia, y obviamente de patria y de soberanía, y lo escuchábamos en la voz de Eve, lo escuchábamos en la voz de ellas, y ahí, bueno, era algo que quería compartir, pero que también quería contextualizar, porque para los futboleros, a veces cuando rueda la pelotita nos olvidamos de todo, pero también hay que hacerle homenaje a las madres y hacernos cargo de lo que está pasando. Espectacular, Gasti. Y nada, clarísima este recuerdo de ese Mundial 78 donde el gobierno de la dictadura cívico-militar buscaba también instalarse de cara al mundo como un ejemplo de paz y de respeto por los derechos humanos, y fueron las madres quienes pudieron romper ese cerco, romper esa ficción que se buscaba construir, y empezando así además un camino que después recorrieron durante muchos años, en el que en una primera instancia tuvieron que apoyarse mucho y hacer gran parte de su esfuerzo, vincular gran parte de su esfuerzo con lograr dar a conocer en el mundo las atrocidades que se estaban viviendo en la Argentina. Las madres que han tenido un rol y una tarea tan importante fronteras adentro, que han sido protagonistas de los distintos procesos políticos y sociales que se han vivido en nuestro país, también durante esos años y posteriormente también, y lo siguen haciendo al día de hoy, este mismo año, y ya sin Eve lo han seguido haciendo, una política muy fuerte de viajar, de ir a otros países, de dar a conocer lo que está ocurriendo en la Argentina, y que fue sin lugar a dudas también una primer forma de lograr mostrar lo que estaba pasando frente a estas estrategias que mantenía el gobierno de la dictadura militar en la Argentina, de vender un proceso de pacificación y de respeto por los derechos humanos, que hoy sabemos no era tal, y que no contaban con el acompañamiento para hacerlo de ningún medio nacional, de ningún medio argentino, y encontraron en esta excusa, en el marco de este Mundial de Fútbol de 1978, una forma de vincularse con la prensa extranjera, en este caso los periodistas holandeses. En ese momento es muy interesante pensar que también para la prensa holandesa fue un antes y un después, ¿no? Hay testimonios de quienes han sido los periodistas que estaban presentes en ese momento, que cuentan que no se lo sacaron más de la cabeza esa imagen de las madres, que no era una manifestación común la que se estaba dando, que se podría dar en cualquier país del universo, sino que era una cuestión de, bueno, esto era mucho más fuerte, era mucho más necesario, y también han comprendido su rol tan fundamental para poder visibilizar lo que estaba sucediendo acá en Argentina, y al mismo tiempo también para poder mostrar ese pañuelo blanco de las madres, ese pedazo de tela, ese pedazo de pañal que se ponían en la cabeza a lo largo del mundo, y también construirlas a ellas como la imagen que son hoy también actualmente en todos los países donde también se las conoce. Cuando ves un pañuelo blanco y puedes pensar en las madres de Plaza de Mayo. Así es. Y lo último, como para cerrar esta mini columna, las madres cuentan en este video, lo escuchábamos recién, que le habían mandado cartas a todos los jugadores que estaban jugando el Mundial, y que no sabían si alguno lo había recibido. Había un jugador que estaba jugando el Mundial Sub-20 y que no sabía que la historia después los iba a vincular, pero que con el paso del tiempo no solamente no necesitó una carta, sino que necesitó el ser argentino para poder representarlas, defenderlas y cuidarlas, que era Diego Armando Maradona, que en el 78 también se estaba jugando el Sub-20, y que luego fue un gran embajador, podemos decir, de la lucha de las madres, y un gran amigo de Eve, que realmente la quería mucho y que las ha defendido y las ha hecho conocer también a su forma.
Y uno en el fútbol, con esto cierro, tiene como diferentes conceptos, ¿no? El gol, cuando es un gol intrascendente, el golito, cuando es un gol de pedo, y el golazo, cuando vemos un gol realmente hermoso, el gol del siglo para el Diego. Pero creo que el gol más importante que nos deja este repaso, por lo menos, es la lucha de nuestras madres, porque no era una lucha por el pasado, no era una lucha por el presente, sino que hoy, 40 y pico de años después, podemos decir que es una lucha por el futuro. Así que con eso, cerramos esta columna. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último ¡wow! No entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI, tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Vivimos momentos donde enfrentamos desafíos. Y en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, queremos que la esperanza brille en cada hogar. Que cada día esté lleno de pequeños momentos de alegría, amor y solidaridad. Felices fiestas a nuestros oyentes. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. 8:07, volvemos con Pueblada. Y escuchábamos recién en la marcha, en esa marcha durante el Mundial 78, que lo decían las madres mismas, y Gasti alguna alusión hacía a las 3 madres desaparecidas durante la dictadura, en esos principios de la dictadura, en esos inicios de este camino de lucha de las madres. Y vamos a profundizar un poquito en eso. Sí, bueno, primero que nada, buen día para quienes recién se estén levantando, para quienes ya estén levantados hace un rato y recién se estén sumando a este programa. Buen día a usted, señor, señora también. Vamos a hacer el repaso de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, como hacemos todos los meses en el último sábado de cada mes. Esta va a ser la última columna del año, no la última de la vida. Ya como hemos aclarado al inicio de este programa respecto a todo lo que ha sucedido en esta horita y piquito. Y
Indisciplinadas tiene el sentido de ser una columna que busca reconstruir un poco, ¿no?, esta historia de las Madres de Plaza de Mayo, que no es solamente algo lineal que tiene como una fecha de inicio y de cierre, sino que por el contrario conocemos que nos deja constantemente enseñanzas para el presente, para el futuro, y que lo hablábamos la semana pasada, creo, cada vez que vemos un video de Eve, sea de los 80, del 2000, del 2010, del 2021, decimos, esto es muy actual. Entonces, qué mejor que recordar constantemente lo que han hecho ellas, lo que nos han marcado y también la responsabilidad que nos deja a futuro. Entonces, conozcamos o no la historia, hayamos visto o no algo de lo que aparece como material audiovisual sugerido, de lo que aparece también dentro de las redes sociales y demás, siempre es importante y es fundamental poder volver a reverlo porque, de nuevo, ¿no?, la historia no es algo que se lea una sola vez o se escuche una sola vez y ya con eso podamos decir que es suficiente. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta columna de Indisciplinadas. ¿Y por qué estamos hablando hoy sobre las 3 madres desaparecidas, que son Esther de Balestrino, son Mari Ponce y Azucena Villaflor? Bueno, porque en diciembre del 77 se dio estas desapariciones tan fuertes que marcaron un significado, un quiebre, un antes y un después en la historia de las Madres de Plaza de Mayo, que recién se empezaba a construir, ¿no? La asociación venía con unos 6, 7 meses más o menos de vida, entonces fue un golpe muy importante para poder también entender desde dónde se construía también la línea a seguir de las madres, la importancia también de todo eso que ellas marcaban como motor de lucha. Y hay que entender por qué sucede esto, ¿no? Por un lado, tenemos que hablar y detenernos en la solicitada del 10 de diciembre de 1977. Pensémonos en Plaza de Mayo hace casi 50 años con unas madres que dicen, bueno, no nos podemos quedar calladas, no sabemos qué está pasando con nuestros hijos, no sabemos dónde están, nadie nos da una respuesta. Lo que tenemos para hacer es visibilizar a través de lo que ve todo el país, que es el diario en aquel momento, que estamos buscando a nuestros hijos. Y para eso le pido a nuestra producción que ponga la imagen de la solicitada para quienes están en YouTube y la puedan chusmear. Y me hacen que no encima, me dice no, pero bueno, yo sé que la van a poner igual. Y para quienes están por YouTube la van a poder ver, más o menos, también les sugerimos, les proponemos que la busquen también por Google, pero esta es la imagen de la solicitada que hacían las Madres de Plaza de Mayo en un contexto donde Videla había prometido una Navidad en paz. Entonces, frente a eso dijeron, bueno, señor presidente, de facto, cumpla su responsabilidad y denos una Navidad en paz con nuestros hijos apareciendo con vida. Habían más o menos, creo que 800 nombres, y acá lo importante, no eran los nombres de los desaparecidos y las desaparecidas, sino el nombre de las personas que los estaban buscando. ¿Por qué? Bueno, primero hay que contextualizarnos en que los diarios habían publicado varias solicitadas durante ese tiempo y eso al gobierno de facto no le gustaba mucho. Primero porque se veía, ¿no? O sea, todos nosotros y nosotras podíamos abrir el diario, abrir una página y encontrarnos con un pedido de aparición de un hijo o una hija de alguien que no sabía dónde estaba, que estaban hace varios meses buscándolo, que no sabían qué había pasado, que solo querían estar tranquilos y tranquilas de saber que estaba bien. Y frente a eso, el gobierno necesitaba bajar lo más posible la posibilidad de que el mundo, de que el país, de que la gente común de a pie sepa lo que estaba sucediendo. Entonces, frente a esa situación, bueno, se planteaba por un lado la necesidad de tener una Navidad en paz y además de empezar a pensar en esta previa, medio víspera ya del Mundial que mencionaba Gasti del 78, donde, bueno, el gobierno necesitaba tener la cuestión lo más relajada posible, ¿no? Frente a esa situación y sabiendo que la mayoría de los medios de comunicación estaban totalmente controlados y subordinados al poder de facto, sucede que las madres siguen buscando de manera ferviente la posibilidad de compartir esta solicitada, de compartir esta gran nota donde en principio la idea era que estén los nombres de los y las desaparecidas, pero bueno, se va complicando, ¿no? Frente a cada vez que se les cierran las puertas, ellas dicen, está bien, vamos a buscar los diarios que tengan circulación nacional, los que más se vendan, los que más se lean. Se encuentran con el 9 Clarín, primero que nada que nos sorprenda, en definitiva. Se encuentran después con los otros dos grandes de circulación nacional, que son el Prensa y La Nación. El Prensa les propone aceptar la posibilidad de que
que la solicitada lleve los nombres de los desaparecidos, pero las madres se dan cuenta de que la Nación, aunque les dice que no, que bueno, las dejamos que publiquen esto, pero con los nombres de ustedes, dicen, y bueno, cedemos una cosa por otra, cedemos poner los nombres de ellos, ponemos los nuestros, pero por lo menos los circulamos a más cantidad de personas. Entonces, la Nación, increíblemente, ¿no? Porque hoy decimos la Nación y es como, no. Pero en ese momento, la Nación fue el elegido por las madres que aceptaron esta publicación de la solicitada con estos nombres, ¿no? De ellas y de todos aquellos y aquellas familiares en general y personas allegadas a personas que estaban desaparecidas en ese momento. Todo servía. Entonces, la construcción de la solicitada tiene que ver con algo que no sale de un repollo, en definitiva, no es como, bueno, escribimos algo hoy y lo sacamos mañana, sino que por el contrario llevó muchísima organización con ella, se llevó distintas tareas adelante por cada madre que se encontraban en distintos puntos de la ciudad para poder juntar plata para escribir la solicitada, poder mandarla a imprimir, para poder encontrar una máquina de escribir donde trasladarla porque no le aceptaban la solicitada en papel, como imaginemos, ¿no? Todo ese lío de cosas que pueden suceder, que hoy las resolveríamos entre llamados y entre una videollamada con varias personas o un grupo de WhatsApp, que en ese momento era, bueno, llevaba muchísimo más tiempo poder hacerlo. Y esta situación, en definitiva, termina demostrando que se lleva, ¿no?, la vida de estas 3 madres de Plaza de Mayo, empezando el 8 de diciembre con Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce de Bianco, quienes estaban en la iglesia Santa Cruz. Ellas desaparecen ese día junto a las hermanas francesas, esas hermanas de las que se habla tanto en la historia de nuestro país, pero que de las cuales también como que de alguna forma llevan, por decirlo de alguna forma, un poco más de crédito, ¿no?, que las madres que no son tan mencionadas. Y el 9 de diciembre, el día posterior a la desaparición de esas madres, con ese miedo, con esa cuestión de no saber qué hacer, es la mismísima Azucena Villaflor que dice, bueno, no, si a estas madres se las llevaron por hacer esta solicitada, con más razón tenemos que publicarla, no podemos quedarnos acá y dejar de hacer esto. Entonces se toma la decisión de las madres de, el 9 de diciembre, llevar la solicitada al diario La Nación y poder publicarla el día 10, que era el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces tenía todo como un sentido coyuntural y también de una fecha con una efeméride específica para hablar de este tema. Dicho todo esto, sucede. La solicitada se publica, como se puede ver en la imagen, y el 10 de diciembre sale. ¿Qué sucede el 10 de diciembre? Ya sabiendo todo esto de que teníamos a 2 madres desaparecidas, bueno, va a buscar a Azucena el diario para poder ver esa solicitada que se había publicado y es desaparecida junto a las otras 2 madres que se encuentran, según testimonios, en la ESMA y luego son asesinadas por un grupo de represores, entre los cuales estaba Alfredo Astiz, quien en ese momento se hacía pasar, ¿no?, por Gustavo Niño, se hacía pasar por amigo de las madres, era un poco como justamente el niño, ¿no?, de ellas, que los acompañaba, que estaba con ellas, y que ya sabemos que la historia nos lo ha demostrado que, bueno, era absolutamente todo lo contrario y era uno de los grandes ejecutores de la represión que sufrieron las madres. Y esto lo podemos contar así, pero lo podemos escuchar mejor que nadie de la mismísima Eve, contándolo en sus palabras, en un Mateando con Eve, donde habla de la historia de las madres de Plaza de Mayo. Así que le pedimos a la producción el video. Del 10, cuando va Azucena a buscar el diario, en la esquina de la casa la secuestra un falcón verde, la lleva arrastrando las piernas fuera del auto como 2 cuadras, las llevan a la ESMA, las violan, las torturan y las tiran vivas al río. De esto casi no se habló. Casi no se habló y casi no se habla. Toda la gente habla más de las monjas francesas que de las madres. Y este país le debe a nuestras madres, a Azucena, a Mari y a Esther, mucho. Eran las 3 mejores madres. Azucena porque venía del peronismo y sabía 1 kilo de todo. Esther venía de Paraguay, era una mujer muy preparada, ella venía con un nombre falso, no conocíamos su nombre, nosotros lo sabíamos, y Mari Ponce trabajaba con la Iglesia del Tercer Mundo en la Iglesia de Santa Cruz.
Entonces ahí escuchábamos a Eve que marca distintas cuestiones, ¿no?, en el video. Y antes de hablar de esto, recomendarles que vean los videos de Mateando con Eve, donde habla sobre la historia de las madres de Plaza de Mayo, que además de que no son tan largos, entonces se pueden ver recortados por distintos momentos, como si fuera una miniserie de Netflix, que es esas cosas que uno consume habitualmente así como tan de corrido. Cuenta cosas muy interesantes, muy necesarias para saber y también como para seguir pensando. Y para quienes estaban en el YouTube, estábamos viendo ese video donde se ve de fondo un poema de Mario Benedetti, que justamente es uno que le regala Azucena de Villa Flora a Eve antes de la última vez que se ven ellas dos. Ahora, quienes anden por YouTube van a ver de alguna manera un poquito capaz pequeño, pero están viendo unas imágenes que son de Azucena también, que son extraídas específicamente del libro de La Rebelión de las Madres de Ulises Gorini, es particularmente el tomo 1 donde habla específicamente de la solicitada y nos muestra algunas fotos, ¿no?, de ella, de su familia, de su compañero de vida y cómo también, bueno, pensarla, ¿no?, cómo recordarla a ella. Entonces, decíamos que marca distintos puntos en este video que estábamos viendo recién, que tiene que ver, por un lado, el desafío al miedo constante que se manifiesta y que busca la dictadura sobre ellas, que tiene que ver, bueno, tras el secuestro de María y Esther, ya se da una situación donde las madres se encuentran, ¿no?, amedrentadas y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esto? ¿Seguimos para adelante? ¿Cómo hacemos con la organización? Y Azucena es la que marca el camino y dice, sí, seguimos. Luego del secuestro de Azucena nos encontramos con una situación donde es, bueno, quien manejaba a esas madres, ¿no?, quien motivaba a que esas madres sigan, en definitiva, era Azucena en ese momento. ¿Y qué hacemos sin Azucena ahora? Bueno, también seguimos. Porque es esto, ¿no? Lo marca Eve, así como lo marca de sus hijos, también lo marca de las madres desaparecidas. Ellas han dado la vida por esto, ellas han desaparecido por esto, ¿cómo no vamos a seguir con esta pelea? Y particularmente en ese mismo video después se habla de un momento donde las madres al jueves siguiente que tienen que ir a la plaza se encuentran con una situación donde son 40 y pico en un tren, donde van todas juntas, qué sé yo, pero que esa semana en particular eran 11. Otra vez, el miedo vuelve a aparecer como una cuestión de bueno, no solamente amedrentador, de silenciador, sino como de algo que está en la vida cotidiana y que también se ve en la vida de las madres como para ver desde dónde se van a empezar a manejar ahora. Y cuenta Eve que lo importante de este momento es que, así como muchas madres tenían miedo de ir a la Plaza de Mayo, terminan haciéndolo, ¿no? Por lo menos, aunque sea de un costadito, de lejos, de que, bueno, no sé si me animo a ir, pero son entre ellas las que se van acompañando para poder seguir marchando jueves a jueves, pese a las desapariciones de sus compañeras, pese a que cada jueves las intentaban reprimir, pese a que no se les prestaba la atención suficiente respecto a sus reclamos, que eran totalmente válidos y que venían de hacer esa gran solicitada que marcó un presente en la historia de nuestro país. Y particularmente también marca que hay algo que tiene que ver con esta, ¿no? De nuevo, esta decisión de seguir, de esto como un hito que marca la importancia de el ir casa por casa, de estar madre por madre de alguna manera, acompañándose para que no abandonen, ¿no?, esa lucha que era la lucha de sus compañeras secuestradas y también de sus hijos desaparecidos. Y después el aprendizaje político, que es lo fundamental, ¿no? Que está bien, el suceso es terrible, el suceso es algo que se preferiría siempre que no haya existido, pero que con la fortaleza de esas madres se les enseñó la importancia de la organización, la importancia de seguir adelante, la importancia también de ser parte de un movimiento colectivo, esto que también aparece en las distintas consignas de ellas. Mencionaba Gasti al principio de su columna hace un ratito, la socialización de la maternidad, todo aquello que quizás en otro momento hubiese sido impensado en la propia vida de las madres y de su propia formación como personas, pero que en la formación de la asociación sigue. Y algo en común que tienen las tres madres con las demás, y mientras les voy contando a quienes andan por YouTube, que ahora estamos viendo otro fragmento del libro de Ulises Gorini, de La Rebelión de las Madres, pero esta vez con imágenes de Esther de Cariaga y su familia también. Y con esto quiero decir que ellas tres tienen algo en común que es fundamental con las otras madres, con Eve, que tiene que ver con las historias de solidaridad de ellas y de sus hijos. Y tiene que ver con que, por ejemplo,
Azucena cuenta a Cecilia, una de sus hijas, ¿no? Y la hermana de Néstor, su hijo que fue desaparecido, una anécdota relacionada con los choques que había entre la familia, ¿no? Como esos que se hacían parte de la intimidad cuando Néstor volvía de alguna actividad militante, donde se encuentran los padres con que tenía los zapatos agujereados, le regalan unos zapatos nuevos y a la semana siguiente aparece otra vez con los mismos zapatos agujereados. Y cuando lo van a retar en esta cosa de padres e hijos, de bueno, ¿qué hiciste con esos zapatos que te compramos que eran nuevos? Y Néstor dice, bueno, se los dio un compañero que los necesitaba mucho más que yo. Y en eso que se entendía en ese momento como una discusión familiar, como un papá que había comprado unos zapatos que le habían costado conseguir y que se los había regalado, encontramos también una madre que media, porque entiende, ¿no?, que hay algo que tiene que ver con esta solidaridad y esta importancia y responsabilidad militante de ser parte de un movimiento mucho más grande y donde también ven que lo material es lo de menos. El caso de Esther también tenemos a Ana María, su hija, contando que recuerda haber crecido en una familia de puertas abiertas, en una casa donde las paredes estaban cubiertas de libros, donde se recibía mucho a perseguidos políticos de otros países de América Latina, recordando que Esther es de Paraguay y ella viene escapando de la dictadura argentina, y luego de la desaparición y de el reencuentro con su hija Ana María, ella sigue quedándose con las madres de Plaza de Mayo para seguir encontrando a los demás hijos y también ser parte de este gran movimiento cuando tenía la posibilidad de irse a vivir una vida tranquila en otro país, exiliada y dejando, entre comillas, ¿no?, dejando todo atrás, y ella se quedó acá. Y de Esther también tenemos que mencionar, es imposible no mencionar al Papa Francisco y su formación con ella, y él hablando, ¿no?, declarando que ella es la mujer que le enseñó a trabajar, a ser exacto en los análisis, que lo inició en el conocimiento de la política, que le hacía leer cosas y que le hacía pensar, que es fundamental. Y por último, con Mari hablamos también, ¿no?, de una militante que compartía espacios con la Iglesia tercermundista y que fue el canal para unir a las madres con la Iglesia Santa Cruz en aquel momento. Así que cómo no pensar en esas madres y pensar también, ¿no?, como en estas cosas que se unen y la importancia también de este acto común que es el de hacer comunidad, el estar con otras, el de generar redes afectivas, todo aquello que no se los había enseñado a nadie como doctrina política de las madres de Plaza de Mayo, porque no había ningún manual, sino que por el contrario lo fueron construyendo ellas de manera cotidiana, de manera no lineal, de manera que también generaba la tranquilidad de que todo eso que hacían era la marca de agua de alguna forma de las madres de Plaza de Mayo, y que también fue lo fundamental para construir lo que conocemos hoy como la asociación, ¿no? Así que, dicho todo esto, ¿qué más importante que recordarlas también a ella, que como mencionaba Eve en el video, ¿no?, quizás no se habla tanto de sus historias y que hoy más que nunca tenemos que tenerlas presentes, porque en este diciembre donde vemos siempre, ¿no?, el diciembre parece un caos constantemente, no solamente porque hay una cuestión del consumo que aumenta, una cuestión de los líos con el trabajo, con las juntadas familiares, con el fin de año en general y todo que aparece, sino que también en nuestra historia como país tenemos un diciembre que siempre es agitado en lo político, en lo social, y particularmente vemos en la historia de las madres de Plaza de Mayo que eso vuelve a aparecer, que eso se repite constantemente y que también hay algo ahí que nos marca, ¿no?, como no solamente un precedente histórico, sino también la responsabilidad con eso de seguir adelante y de también pensarnos de manera colectiva, de pensarnos cómo nos organizamos, de pensarnos también con ellas como bandera. Así que un poco esa era la columna de hoy, pensando en nuestras madres que estuvieron desaparecidas, pero que son madres que aparecen constantemente en la historia de la formación de las madres de Plaza de Mayo, que han sido fundamentales y que también nos dejan constantemente enseñanzas, y que les invitamos siempre, ¿no?, a seguir profundizando sobre esto, y que también, si tienen sus aportes, nos lo sumen. Así que un poco eso ha sido Indisciplinadas. Hermoso, Pri, y ahí, bueno, los comentarios en el chat. Leo de La Matanza, bueno, Leo que es uno de aquellos que, por ejemplo, está en la Plaza de Mayo, así sea 25 de diciembre.
Bueno, que nos recuerda también que el acto realizado en la Santa Cruz hace un par de domingos, a razón de los 48 años de este hecho que narrabas, fue muy emocionante, y que también, además de escribirnos por WhatsApp, nos escribe en el chat y reflexiona a partir de lo que decías, y recuerda una enseñanza que dejaba Eve, que decía siempre que la solidaridad no es dar lo que a uno le sobra, sino dar lo mejor que uno tiene, y como eso lo había aprendido de sus propios hijos. Y bueno, y esta historia de la que podemos ahora preguntarle también un poquito a Carmen, que bueno, creo que no sé si ya estaba incorporada a Madres para aquel entonces, pero que bueno, seguramente tiene mucho para decir. Pero bueno, esta Azucena, con la mala suerte de que había logrado comprar el diario y regresar a su casa con éxito, y al llegar a su casa ve que estaba mal impreso y tiene que volver a salir al kiosco a comprar el diario, y ahí es cuando es secuestrada. Pero me quiero quedar solo con una cosita antes de ir a la tanda, que es en el video que pasábamos de Mateando con Eve. Se ve que ella había hablado de esto antes, porque son videos de unos 30 y pico de minutos, un poco más, un poco menos. Aparece un poema de Benedetti, y es un poema que le regala Azucena a Eve en su momento, y que hoy está exhibido, y lo pueden ver cuando gusten, cuando quieran. Está exhibido en el pasillo, en la casa de las Madres. Hagamos un trato, no creo que se titula, y bueno, muy recomendable este regalo de Azucena a Eve, que podemos pasar a leer por la Casa de las Madres acá en el barrio de Congreso cuando querramos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pueblada.
en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 33 minutos y volvemos con este último bloque de este último episodio de Pueblada en lo que nos queda del 2025. Y bueno, estamos ahí llamando para poder hablar, para poder cerrar este programa de la mejor manera. Vamos a charlar unos minutitos hasta el final con ni nada más ni nada menos que con Carmen Arias. Así es, bueno, vamos a cerrar el año, porque este es el cierre de año de Pueblada, con nada más y nada menos que la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, nuestra queridísima Carmen Arias, a quien escuchábamos hace un rato, bueno, lo que decía el jueves en la marcha, y bueno, vamos a tener la suerte de poder volver a hablar con ella en esta que nada más y nada menos es su radio, así que así de privilegiados estamos. Y recordamos también lo que decía Prino antes de las columnas: no se preocupen, es el último programa del año, pero no es el último de Pueblada. Pueblada sigue, hay Pueblada 2026, ahí veíamos que había algunos que preguntaban, así que quédense tranquilos que vamos a estar acompañándolos sábado a sábado, como venimos haciendo todos los sábados de 7 a 8:50 acá en la Radio de las Madres. Y ya estamos en comunicación con Carmen Arias, presidenta de la Madre de Plaza de Mayo. Carmen, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Chinito? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá en casa, muerta de calor. Está complicado. ¿Cómo? Bueno, vamos a charlar un poquito, decíamos recién, último programa del año, la verdad que lo queríamos cerrar con vos. Bueno, hemos ido hablando a lo largo del año y hacer un balance también de cómo viste este año y qué deseos, qué proyecciones para el 2026. Bueno, la verdad que estamos traspasando un año difícil y creo que el 26 se viene peor todavía. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero bueno, ayer viste que ganaron otra vez, tienen el presupuesto a su gusto. Uh-huh. Y bueno, políticamente hablo, porque después, bueno, nosotros como personas no nos fue tan mal, pero digamos que lo que se viene, la verdad que no da ninguna alegría. Vamos a ver si podemos hacer algo para que esto cambie, pero está muy complicado, realmente muy complicado. Yo la verdad que estoy desilusionada porque uno quiere lo mejor para todos y lamentablemente lo que se ve, la perspectiva que se ve no es así, pero veremos qué pasa. Hola Carmen, buen día. Y hola. En este contexto, ¿no? Vos mencionabas el presupuesto 2026 y todo lo que eso va a conllevar. Preguntarte, bueno, ¿cuál es el rol que tienen que asumir las organizaciones? ¿Cuál es el rol que se va a asumir desde la asociación? Y bueno, nosotros vamos a seguir, como siempre, la lucha. Hemos vivido momentos muy complicados muchas veces, pero tenemos que seguir la lucha, unirnos, ese es el tema, tenemos que unirnos todos y tratar de luchar para que, aunque si los tenemos que aguantar hasta el 27, pero por lo menos que después no vuelvan a ganar las elecciones, que ese es mi miedo porque por lo que uno ve continuamente, y bueno, tenemos que hacer eso, los políticos, todos nos tenemos que unir para luchar en contra de ellos para a ver si conseguimos un país y un mundo mejor. Carmen. Sí. No, buen día, sí. ¿Cómo estás? Bueno, primero
Nada, siempre es un gusto poder charlar con vos en la radio. Contábamos hace un ratito y de hecho pasábamos un fragmento tuyo del jueves en la plaza, donde contabas que te habías encontrado con este niño en el Ecuni que quería saber la historia de las madres, y que hacías esta reflexión diciendo, bueno, la juventud no está perdida, no está desbandada, eso es una mentira que como tantas nos quieren hacer colar. La juventud está presente. En este sentido, bueno, preguntarte el desafío, ¿no?, que tienen los jóvenes por delante, dado que, bueno, como decías vos, anoche salió algo muy trágico, que es un presupuesto que pone en duda no solo la educación como la conocemos, sino toda la educación en conjunto, la universitaria, la educación técnica. Estamos en un momento crítico. Sí, totalmente. Yo siempre digo eso de la juventud, y lo de este nene ahí en el Ecuni realmente me emocionó una barbaridad. Un nene de 11 años que me preguntaba, que quería saber la historia de las madres. La verdad que fue para mí un momento hermoso, emocionante. Y yo, afortunadamente, en Madres tenemos constantemente muchos jóvenes, y no son lo que dicen la mayoría, que dicen que no, que los jóvenes por los teléfonos, porque no están así. Los hay, por supuesto que los hay, que a lo mejor están totalmente desubicados y que están equivocados, pero no son la mayoría. Realmente no son la mayoría. Y bueno, y los jóvenes también tienen que ayudar a que esto cambie. Tenemos que luchar todos estos 2 años, por favor, para llegar al 27 con las ganas de que este gobierno cambie, porque si no, el país ya está medio fundido, lo vamos a terminar a fundir del todo. Si sigue esta gente. Y estamos, como quien dice, gobernados por Estados Unidos. Uh-huh. Ese es el tema, que estamos en una postura, la verdad, que tremenda. Mirá que uno lleva años luchando, nos han tocado momentos muy, muy difíciles, pero después de la dictadura creo que este es el peor. Para mí, por lo menos, yo lo veo así, porque no te dan salida. Nosotros, bueno, lo que nos han hecho con la universidad ya todo el mundo lo sabe. Estuvimos mal en la época de Macri, pero no fue así como esto. Y ahora, bueno, no hay forma de recuperarla por ahora, y si ellos siguen no la vamos a recuperar nunca, la universidad. Es muy duro lo que está pasando. Muy duro, espero que la gente lo entienda. Así es, Carmen, pero bueno, y sepan también que tienen mucho acompañamiento acá, bueno, varios mensajitos en el chat, ahora vamos a tratar de leerlos, y si no después te los mandamos. Pero bueno, hablabas de esta conversación con este chico, y recién estábamos hablando un poco de la historia de las madres, hablamos de las 3 madres desaparecidas, las 3 mejores madres, como decía Eve, y también en esa larga historia que ya tiene 48 años, va para los 49, se van a cumplir, tenemos ahora dentro de poquito, vamos a tener la marcha 2500. Sí, vamos ya para los 49 años, en abril, el 30 de abril se cumplirían los 49 años de la primera marcha. Yo empecé un poco después, porque la marcha fue en abril y mi hermano desapareció en mayo. Uh-huh. No sé, en junio, julio, mi madre ya empezó a ir a la plaza, y yo acompañándola siempre que podía, porque bueno, mis momentos de trabajo no podía, pero siempre que podía acompañando a mi madre, y a uno le parece increíble que haya pasado tanto tiempo y que tengamos que seguir esta lucha así tan dura. Tuvimos momentos buenos en la época de Néstor y Cristina, por supuesto. No hablo solamente de las madres, bueno, para el país, que es lo más importante. Y que otra vez tengamos que estar así, la verdad que es muy duro. Pero bueno,
como decimos las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir y a tratar de recuperar nuestra universidad y de que todos estemos un poco mejor. Totalmente. Y ahí vos mencionabas hace un ratito algo fundamental de cara al año que viene y a los próximos, que es la necesidad de unidad. Y hace un ratito mencionábamos acá en este programa que las madres estuvieron el lunes en un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, donde hubo bastante unidad, se vio ahí de distintos sectores, sindicalistas, organizaciones sociales y demás. Y aprovecho a preguntarte sobre eso, si tenés algún balance para hacer de ese día. No, la verdad que fue muy, muy emocionante. Había más de 1.500 personas ahí. El discurso de Axel, increíblemente, que yo no sé por qué lo critican tanto. Él habló claramente de eso, de que hay que unirse, de que tenemos que luchar todos para el mismo lado. En un momento dijo, yo no vengo aquí a presentar una candidatura, ni él lucha por la verdadera unidad, y algunos no lo entienden. A mí me da mucha bronca porque realmente para ese lado tenemos que ir, para lo que dice Axel tenemos que ir. No sé por qué entre los políticos hay entre ellos tanta bronca y tanta cosa. Y como vos decís, igualmente en el acto hubo gente de distintos lugares políticos, y sin embargo ahí se veía la unión, y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos la política. Que entre nosotros nos peleemos y discutamos una cosa, pero tenemos que demostrar que estamos juntos para luchar por un país mejor para todos, no para la gente de dinero como hace este gobierno, sino para todos. La verdad que el acto de Axel estuvo extraordinario. Era un ejemplo de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que seguir. Bueno, Carmen, hablando de ejemplo de lo que tenemos que hacer, contábamos, y recién lo charlábamos con vos, el jueves 25 de diciembre, plena Navidad, estuviste en la plaza, estuviste hablando, estuviste convocando también a este jueves nuevamente, como venían hablando recién con el chino, va a ser el 2490, si no me equivoco, de manera ininterrumpida. Pero cae el 1 de enero, un 1 de enero también muy especial por todo lo que venimos sucediendo. ¿Cómo te preparás, cómo se preparan las madres para un jueves más en la plaza, pero en una fecha tan importante, sabiendo que ya han pasado varios, incluso el cambio de milenio? No, nosotros nos preparamos como siempre a seguir la lucha. Yo te digo que el jueves pasado, cuando íbamos a ir a la plaza, pensé que íbamos a hacer 4 o 5 personas, y afortunadamente teníamos bastante gente en la plaza acompañándonos. Eso nos da mucha fuerza y mucho coraje para seguir, y vamos a seguir. No sé si voy a estar sola como madre porque Pina no vino, no sé si va a poder venir el jueves, pero no importa, ahí vamos a estar, sea como sea, ahí vamos a estar y seguir nuestra lucha como siempre, acompañada de mucha gente que nos quiere y que nos falta los jueves, y eso nos da muchas ganas de seguir, y así seguiremos. Ojalá, los invitamos a todos, por supuesto. Yo sé que ustedes estuvieron también el jueves, y bueno, los invitamos a seguir. Todavía no sé bien quién va a ser el invitado para hablar. Encima Demetrio ya no va a estar porque se va de vacaciones ese día, viaja ya ese día a Brasil, así que tenemos que resolverlo nosotros. Yo lo extraño muchísimo a Demetrio, pero bueno, se merece las vacaciones y ojalá lo pase lindo con su familia. Y bueno, como siempre, ahí estaremos luchando. Y ahí las acompañaremos, Carmen, como... Sí, ya lo sé, que ustedes no faltan nunca. Bueno, nos vemos ahí. Te dejamos estos últimos minutos, o lo que quieras, para dejar un mensaje, para despedir el año, tus deseos para el año que viene, un mensaje de fuerza, lo que quieras. Te mandan saludos de un montón de lados, después los vamos a juntar y te los mandamos también.
Bueno, le pido a toda la gente, a todo el pueblo, que nos unamos más que nunca y que luchemos todos juntos para cambiar este gobierno, porque no nos va a traer nunca la felicidad, y tenemos la necesidad y nos corresponde tener un mundo mejor para todos. Yo no quisiera nunca más ver gente durmiendo en la calle, quisiera nunca más gente pidiendo comida en las calles y revisando los contenedores de basura para conseguir algo para comer. Esas cosas me ponen muy mal, y ojalá que pueda, yo ya soy muy mayor, ojalá que pueda ver en un momento que todos tenemos lo necesario para comer, para darle la vida que se merecen a nuestros hijos, para que tengan la educación que les corresponde, para que los discapacitados no tengan que estar pidiendo limosna como lo están teniendo que hacer ahora. Bueno, para unirnos todos, que tengamos la educación como corresponde. Todo eso tenemos que luchar para conseguirlo. Muchísimas gracias, chicos, feliz año para todos, nos vemos el jueves, pero igualmente que empecemos todos muy bien el año, y un abrazo enorme, gracias por haberme invitado a hablar en este último programa del año. Un abrazo grande. Abrazo grande para vos, Carmen, feliz año y nos vemos el jueves. Gracias. Chao, chao. Hablamos con Carmen Arias para cerrar el programa, no sé qué decir ya después de Carmen, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con tanta firmeza, con tanta fuerza también para seguir, y con sus deseos tan claros para lo que se viene, y con la empatía y la preocupación que le preocupó siempre a las madres, siempre tan atentas a las grandes batallas y a las grandes peleas que tenía que dar el país a lo largo de estos 48, ya casi 49 años de historias, pero al mismo tiempo sin perder la sensibilidad y la preocupación por las pequeñas cosas del día a día, y por cada persona que está buscando comida en un contenedor de basura, que está durmiendo en la calle, como decía Carmen recién. No tengo nada más que decir. Me miraste y no. Ella siempre clara. Sí. La fortaleza. Gracias, Carmen, gracias, madres, y gracias a ustedes por este año de Puebla. La verdad, la pasé muy bien acá sábado tras sábado. Y hacemos el último agradecimiento del año a quienes hacen que este programa sea posible: a Joaco Benítez y Kevin Lobruno en la producción de este programa, a Alan Martínez en la operación de cámaras, hoy a Cristina en la operación técnica. Les agradecemos también a la audiencia por siempre acompañarnos y darnos fuerzas para seguir haciendo Pueblada. Nos vemos el próximo sábado. Así, nos vemos.